Quiero llevarles al libro de los Jueces. Me gustaría que, yo no sé, ¿por qué parte de la Biblia vais ya? Las que están siguiendo el plan en Crónicas. Entonces ya Jueces lo habéis leído. Yo creo que aún no habéis llegado todas a Crónicas, me parece. Estáis en Samuel. Bueno, si ya estáis con el plan de cada día de lectura bíblica por Samuel, Jueces ya lo habéis leído. ¿Sí? Bueno. El libro de los Jueces es un libro muy interesante porque es la transición, el período que hay desde la muerte de Josué hasta que se establece la monarquía con el primer rey de Israel, que fue Saúl, como vimos ya hace unas semanas atrás. Entonces hay un período entre la muerte de Josué y los ancianos que lideraban el pueblo junto con él, hasta el primer rey de Israel, de 400 años. Es decir, que usted tiene una joya en su mano. Usted tiene ahí, en el libro de los Jueces, casi 400 años de historia. Es un libro extraordinario. Sabemos que cuando Moisés murió, él no entró en la tierra prometida. ¿Os acordáis, verdad? Quiso entrar, pero el Señor le dijo, no vais a entrar. No vas a entrar a la tierra prometida. Bueno, él muere en el monte Nebo, el Señor lo entierra, dice, nadie supo nunca dónde el Señor lo enterró. Yo creo que el Señor lo protegió, porque si no hoy en día sería objeto de culto y de adoración. No se pueden ustedes imaginar las visitas que reciben las tumbas, por ejemplo, de David, del profeta Samuel y de otros grandes rabinos de la historia. Imagínense Moisés. Bueno, al final hubieran terminado, yo creo que adorándolo, fíjate lo que te digo. Entonces el Señor lo ocultó, lo enterró, oye, y ahí está. Pero gracias al Señor que hubo un Josué, ¿vale? Un muchacho, un hombre que estuvo 40 años aprendiendo, sometido bajo el liderazgo de Moisés, y el Señor le dice, ahora que mi siervo Moisés ha muerto, esfuérzate y sé valiente, porque entregaré la tierra prometida a todos ustedes. Durante el tiempo de Josué, vamos a leerlo ahora, la gente se comportó bien. Estaba todo todavía muy fresco, estaba todavía todo muy reciente. Josué fue un buen líder. Es cuando empiezan a conquistar la tierra prometida. Cada tribu tenía que ir al sector que le había correspondido en suerte para pelear, para sacar a los enemigos que allí habitaban y tomar posesión de su tierra. Entonces, durante el tiempo de Josué, bien, digamos que el pueblo se comportó, no hizo cosas raras, pero al final de sus días, él dice aquella famosa frase que todos conocemos, yo no sé lo que ustedes harán, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Ya Josué se lo olía. Ya Josué se temía que con la desaparición de él, que no tuvo un sucesor, qué pena, ¿no? Se quedó ahí, se creó como un vacío, dice, ¿y ahora? Dice que la gente comenzó a hacer lo que querían y comenzaron a adorar los dioses de Canaán. Y ahí empezó la ruina de este pueblo. Cuando no adoraban a Baal, adoraban a Quemos, cuando no adoraban a Quemos, adoraban a Milcón, a Astarot, y bueno, fue un desastre. ¿Qué ocurría? Los enemigos, cuando el pueblo de Israel estaba mal, espiritualmente hablando, atacaban, les robaban las cosechas, los mataban, los presionaban, le hacían la vida imposible. El pueblo se veía con la soga al cuello, clamaba al Señor en un momento de angustia, y como dice el Salmo 118, desde la angustia invoqué al Eterno, y Él me respondió. El Señor levantaba a un hombre, llamado un juez, un libertador, iba a la guerra, obtenía la victoria, y durante el tiempo que vivía el juez, todo, entre comillas, volvía a la normalidad. Terminaba la vida del juez, moría, y volvían otra vez a lo mismo. Y así durante 400 años. Oye, es increíble, ¿eh? Es increíble. El primero fue Otoniel, el primer juez que se menciona en el libro de Jueces es Otoniel, que era hermano de Caleb. ¿Se acuerdan Caleb? Uno de los supervivientes de la peregrinación por el desierto junto con Josué, aquel que dijo, los comeremos como al pan y yo quiero aquel monte, y recibió Hebrón como heredad. Bueno, el hermano de Caleb, fue el primer juez, se llamó Otoniel. Y el último, algunos consideran que fue Samuel, ¿vale? Vamos a leer en el capítulo 2, unos versículos, arrancando desde el versículo 1. Repito, Jueces capítulo 2, a partir del versículo 1 estaremos leyendo.
Y dice así la palabra del Señor. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Versículo 3. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira del Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Dios, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en el que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Verso 18. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía, ¿veis?, que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a su voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino del Señor, andando en él como lo siguieron sus padres. Y terminamos con este versículo que dice: por esto dejó el Señor aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Oye, la cantidad de bendiciones que se puede perder una persona por no hacer caso a la voz de Dios, La cantidad de enemigos espirituales que pueden afectarnos, de circunstancias y de problemas que podíamos haber superado y vencido de una forma radical y rotunda por no obedecer al Señor. El Señor les había prometido en muchas ocasiones, ya desde los días de Abraham, pasando por Moisés, por Josué, etcétera, que el Señor estaba con ellos, que el Señor les iba a dar fuerza y les iba a apoyar para que pudieran vencer a todos los enemigos, a todas las naciones que estaban usurpando una tierra
que el Señor en su soberanía había decidido entregarles a ellos. Porque ya desde el principio de los tiempos, dice en el libro del Génesis, que a las 70 naciones, yo sé que hoy en día hay muchas más, pero en el principio a las 70 naciones que existían ya en los tiempos de la Biblia, el Señor les ubicó, el Señor les dio un lugar donde pudieran vivir. Y no hay una nación de aquellas, de las que todavía pueden existir algunas hoy en día, que no tenga una inmensidad de kilómetros cuadrados donde puedan vivir y donde puedan criar a su familia y donde puedan dedicarse a lo que quieran. Incluso tierras con recursos naturales tremendos. Miren, por ejemplo, los descendientes de Ismael. Las naciones árabes son naciones tremendamente ricas. Bueno, si quieren pueden poner al mundo de rodillas con el famoso petróleo. Pero claro, es que del petróleo sale todo. Es que hay miles y miles de productos y de cosas que cada día utilizamos que si no fuera por el petróleo no las podríamos utilizar. Pero muchas cosas, muchas más de las que ustedes se puedan imaginar. Y el Señor le dio a esas 70 naciones territorios inmensos. Miren, por ejemplo, lo grande que es Arabia Saudita, lo grande que es Irán, lo grande que es Irak, lo grande que es Egipto, etcétera, etcétera. Y a Israel, ¿qué le dio? Un país que de ancho no llega ni a 90 kilómetros. Israel de ancho no tiene ni 90 kilómetros. Es más larga Tenerife que Israel de ancho. De aquí al sur, de aquí a los gigantes, hay más kilómetros que del este al oeste de Israel. Un país chiquitito. Y de norte a sur, ponle tú 300 y pico kilómetros. Bueno, venga más, 400 kilómetros. Sí, pero es que hay países que son mucho más grandes que todo eso. ¿Verdad? Y el Señor les dijo, si ustedes me obedecen, yo esa tierra se la he dado a ustedes y otras más que con el tiempo tendrían que haber conquistado, que no lo hicieron y ocurrirá en el futuro. Y el Señor les dijo que no tenían que tener ningún temor de aquellas naciones que allí estaban viviendo, que no tenían que vivir, que tenían que marcharse a sus respectivas naciones. Porque claro, ustedes pensarán, bueno, pero si por ejemplo Israel echaba a los filisteos de Israel, ¿a dónde iba a vivir esa gente? ¿A su tierra? ¿A su tierra? Ellos tenían su tierra, pero era como por ejemplo en su momento los ingleses o los portugueses o los franceses o los españoles, que tenían sus tierras, pero ellos querían más de lo que tenían. Entonces emprendían aquellos largos viajes, ¿verdad?, en aquellos siglos, en aquellos barcos, y se iban a conquistar otras tierras que no eran de ellos, que no les pertenecían, pero ellos querían conquistarlas. Bueno, pues eso le pasó a los filisteos, eso le pasó a muchísimas naciones que estaban viviendo en Israel, que ellos tenían sus tierras, sus territorios, pero no querían dejar aquella. Y es que Israel es una especie de encrucijada. Si ustedes observan el mapa, ustedes van a ver que las caravanas que venían del oriente para ir al occidente, pues tenían que pasar por Israel. Si querían llegar hasta el mar y mandar sus productos desde el mar Mediterráneo hasta Europa, pues lógicamente tenían que pasar por Israel, tenían que llegar a la costa de Israel. En aquellos tiempos había dos puertos muy importantes, uno era el de Jope, o Jaffa, que se llama hoy en día, pero que no era un puerto que le daba mucha seguridad a los barcos de gran tonelaje, porque era un puerto que no tenía aguas profundas. Pero después se creó, ya en los tiempos de la Biblia, se creó el famoso puerto de Cesarea, no Cesarea de Filipo, esa es otra, esa está en el norte. Yo digo Cesarea la Marítima, ¿vale? Pues allí donde vivía Cornelio, ¿se acuerdan ustedes, no? Que el libro de los Hechos habla mucho de eso, y Pablo estuvo allí, y Felipe, el que fue diácono de la iglesia, vivía allí, y Pablo estuvo preso y de allí lo mandaron a Roma. Bueno, pues allí había un puerto de aguas profundas, ¿vale? Y claro, tenían que llegar a ese puerto para poder mandar sus mercancías, pues por toda Europa, o de Europa traerlas a Medio Oriente. Y era un lugar de paso. Si querías ir a Egipto, ¿verdad?, pues tenías que pasar siempre por Israel. Pero una cosa es que estés de paso y otra cosa es que te quieras apropiar de un territorio que Dios dijo a quién le pertenecería para siempre. Pero ellos, siempre desafiando a Dios, querían lo suyo más lo de los demás, que es lo que pasa hoy en día. Los árabes tienen territorios de miles, de millones de kilómetros, de kilómetros cuadrados, pero quieren más, y quieren más, y quieren más. Bien. Si Israel hubiera obedecido al Señor, hubiera acatado su palabra y se hubiera mantenido fiel a la palabra del Señor, como en los tiempos de Moisés, como en los tiempos de Josué, etcétera, hubieran sido un pueblo de victoriosos, hubieran sido un pueblo de conquistadores, y no hubieran tenido los problemas que
tiempo más tarde tuvieron, porque no terminaron de conquistar a los enemigos. Y no solamente, cuidado, no solamente no los conquistaron, sino que además espiritualmente, vamos a decirlo así, se dejaron conquistar por los enemigos. Y usted dice, ¿cómo se dejaron conquistar espiritualmente? Bueno, ustedes saben que los que estaban viviendo en Canaán tenían sus dioses, tenían sus ídolos, tenían su cultura religiosa. Y entonces cuando el Señor les dijo, vayan a la tierra prometida, pero no permitan que se mezclen con ustedes. Si vuestras hijas se fijan en los chicos del país, no se las deis, porque van a desviar sus corazones, o viceversa, ¿verdad? Y cuando encontréis esas imágenes, esos ídolos, los tenéis que destruir, tenéis que arrasarlo y nunca caer en idolatría. Bueno, pues uno de los pecados que estaba, pero bien enraizado al corazón de Israel durante siglos y siglos, que le creó muchos problemas y quebraderos de cabeza a Israel, ¿cuál fue? La idolatría. Israel fue un país, un pueblo con un problema de idolatría tremendo. Dice, ustedes han llegado a tener más dioses que ciudades en vuestro país. Adoraron a todo y a todos, dándole culto a las criaturas en vez de al Creador, que les había demostrado con creces su superioridad ya en Egipto, ¿se acuerdan? En Egipto, antes de salir de la esclavitud, cuando Moisés llega, él está casi un año aproximadamente, y detrás de una plaga y otra plaga y otra plaga y otra plaga, el Señor está desmantelando todos los dioses que supuestamente tenían que proteger a Egipto. Había un dios que protegía las aguas del Nilo. Nada, un inútil, porque las aguas del Nilo se contaminaron. Luego ese dios no servía para nada. Había otros dioses que eran los encargados de proteger el ganado. Bueno, el ganado quedó prácticamente destruido, porque Dios afectó también con una plaga al ganado. Había otros dioses que protegían la agricultura. Bueno, la agricultura fue totalmente destruida, porque dice la Biblia que entre las plagas de langostas y luego la plaga del granizo, lo poco verde que quedaba quedó totalmente destruido. Y así uno detrás de otro, el dios Ra, el dios no sé qué, todo. Incluso aquellos dioses que supuestamente tenían que proteger la vida del faraón y su descendencia. No se olviden que hasta el mismísimo descendiente, el hijo del faraón, también murió. Se podía haber librado si hubiera obedecido la palabra, pero no quiso. Es decir, que Egipto quedó totalmente destruido y Egipto no ha vuelto a levantar cabeza hasta el día de hoy. Si Egipto no es ni la sombra. Egipto fue un imperio que todavía cuando uno ve aquellas pirámides y cuando uno ve aquello, uno dice, pero imagínate hace 4000 años. Si hoy en día se queda la gente sorprendida viendo aquellas obras faraónicas, nunca mejor dicho, imagínate hace 4000 años cuando las pirámides que vemos hoy en día que están muy deterioradas y muy desgastadas por la erosión y por el paso del tiempo, tú imagínate hace 4000 años atrás, aquella era una cultura alucinante, tremendamente poderosa. Sus caballos, sus ejércitos, el río Nilo, el río más largo del mundo, 6.666 kilómetros de largo. Eso da una riqueza al país alucinante. Salida por un lado a un continente, salida por otro lado a otro continente, un lugar increíble. Quedó totalmente destruido, totalmente destruido. Y el Señor dijo, y nunca más vuelvan atrás, nunca más vuelvan a Egipto, nunca más. Bueno, pues ellos salieron de Egipto aparentemente con las ideas claras, viendo que la superioridad de su Dios era 1000 veces superior tanto al faraón como a sus dioses. Bueno, pues con esa lección aprendida, ¿para qué rayo te metes ahora en camisas de 11 varas adorando a dioses de palo, de piedra, de lo que sea, que no van a servir de nada? Pues lo hicieron, hermano. Lamentablemente vemos que lo hicieron. Adoraron a todo lo que se podía adorar y más. Y cuando son llevados al cautiverio en Babilonia, cuyo objetivo principal era, en fin, castigarlos por su rebelión, castigarlos por su desobediencia, pero aparte de eso, arrancar de una vez para siempre el espíritu de idolatría, que lo consiguió el Señor, porque Israel tiene muchos defectos, como todos, y muchos problemas, pero Israel aprendió que de la idolatría no se saca nada bueno. Israel no es un país idólatra. Habrá ateos, habrá gente que pase de Dios, pero idólatras, difícilmente te vas a encontrar un judío que sea idólatra, porque el Señor arrancó para siempre esa tendencia, ¿verdad?, esa debilidad que tenía Israel siempre por los dioses, por los ídolos, y lo quitó de una vez para siempre, ¿verdad? Pero vemos que cuando el pueblo se prostituía espiritualmente hablando,
el enemigo prevalecía sobre ellos. Y aquí hay una lección espiritual que se repite y se repite constantemente, como dije al principio, más de 400 años, una historia tremendamente repetitiva. Aquí hay algo que nos tiene que afectar a nosotros. Y cuando tú estás mal, cuando tú bajas la guardia, cuando tú le das lugar a lo que no es voluntad de Dios, tú le estás dando lugar al enemigo, ¿sí o no? La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Si yo no le puedo dar de ninguna manera, haga lo que haga y diga lo que diga al diablo, ese versículo no tiene ningún sentido. Peque o no peque, obedezca o no obedezca, cumpla con la voluntad de Dios o no, si no me va a afectar nada, ¿para qué pone el Señor ese texto en el Nuevo Testamento a través de la boca, de la pluma de Pablo, diciéndole a los creyentes de toda la historia de la humanidad hasta hoy, no deis lugar al diablo? Pues te lo está diciendo claramente, mi hijo, que usted le puede dar lugar al enemigo. ¿Cómo? Pecando, desobedeciendo al Señor, hablando lo que no hay que hablar, adorando lo que no hay que adorar, mirando lo que no hay que mirar, deseando lo que no hay que desear. No imitéis al mundo, no dice otro versículo, no imitéis al mundo. La vanagloria de la vida, de la cual también nos hablaba hace poco Anderson también en un mensaje, ¿sí o no? Claro que se le puede dar lugar al enemigo. No le decía, no le advertía clarísimamente el Señor a las iglesias del Apocalipsis, o se arrepienten o quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Y cómo escaparemos? Decía el autor de los Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande. Dice, cuidar vuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos, porque ya a toda una nación le pasó. Mira, tú y yo nunca veremos los milagros que ellos vieron. Tú nunca verás el mar Mediterráneo, el Caribe, el océano, me da igual el que quieras, tú nunca lo verás abierto. Y nunca tú y yo pasaremos por el medio de un mar para ir, por ejemplo, a la península, ¿no? ¿Te imaginas? Adiós las navieras, adiós los vuelos, cojo mi coche, me meto, me voy a la península. Cuando llegue, Señor, cierra las aguas, ¡pum!, se acabó. Nunca veremos eso. Ellos lo vieron. Tú nunca saldrás por la mañana al campo y recogerás toda la comida que te hace falta para ese día. Nunca. Ellos durante 40 años, todos los días, menos el día de reposo, salían y allí estaba, primero que se levantaran ellos, el maná. Y te recuerdo que el maná nos dice cómo era, nos dice cómo sabía, nos dice cómo caía, cómo no caía. Pero hay algunos expertos que dicen que incluso era una comida tan perfecta que podían haber vivido toda la vida solamente comiendo maná, sin necesidad de comer carne, ni pescado, ni nada. El maná era la comida perfecta, era el trigo del cielo y sabía a lo que ellos querían que supiera. Una comida perfecta. Ellos comieron 40 años del maná. Tú y yo nunca vamos a ver una roca brotando de su interior agua, porque, dicho sea de paso, tampoco hace falta que veamos esos milagros hoy en día, porque el Señor ha provisto otras formas y otras maneras de obtener pan, de obtener comida, de obtener agua, lo que sea, ¿verdad? Ellos vieron milagros que tú y yo, te digo, nunca veremos. Pero a pesar de haber visto la gloria de Dios, pecaron y bajaron la guardia. Y el otro día, en este retiro que hemos tenido recientemente en Galicia, yo les dije, hay unos versículos en el Nuevo Testamento, concretamente en la carta a los Hebreos, uno está en el capítulo 3 y otro en el capítulo 4, que dice, y no entraron al reposo, es decir, no entraron a la tierra prometida, aquellos que murieron en la época de Moisés, por incredulidad y por desobediencia. Y en ese ejemplo se basa el autor de esa carta, quien haya sido, para decir, cuidadito, porque si aquellos que vieron tanto la gloria del Señor y aquellos que oyeron mi voz audible, porque el único pueblo que ha oído la voz audible de Dios, todo el pueblo fue el pueblo de Israel, ¿vale? Dices, y no entraron porque dudaron, no entraron porque desobedecieron, no entraron porque no se terminaron de fiar de mí. Dice, cuidado no sea que a vosotros os pase lo mismo, ¿verdad? Una palabra, una advertencia espectacular. Y por ahí también otro versículo que ustedes saben también, que dice, y el que piensa estar firme, tú ya sabes cómo termina, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Por lo tanto, cuando uno va al libro de los Jueces, uno se encuentra que, oye, cuando pasa algo negativo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en donde sea,
Tú tienes que pararte y preguntarle al Señor, Señor, ¿hay algo detrás de este problema? ¿Hay alguna lección que tengo que aprender? Porque yo no sé si ustedes recuerdan lo que yo digo desde aquí o no, pero yo hace poco dije que detrás de problemas, detrás de circunstancias, detrás de dificultades y de cosas adversas, hay un mensaje oculto. Y es como si vas por la carretera y te vas encontrando diferentes paquetes, con su papel de regalo, con su lacito, ¿verdad? Y bueno, no te conformes solamente con el lacito. Yo sé que hay gente que colecciona, yo lo sé porque en mi familia había tías o primas o lo que sea, que guardaban el lacito, ¿no? Y el papel de regalo yo hago ra, y eso, no, despacito, ay, mijo, despacito, llevo un año esperando por esto como para que sea despacito, ¿eh? Y guardaban el papel y no sé qué, no sé cuánto. No, yo no quiero el papel, yo no quiero el lacito, yo quiero el interior. Y en la vida cristiana te vas a encontrar con muchos paquetes que van a tener un mensaje oculto. Detrás de ese problema, detrás de esa dificultad, no hay una injusticia. ¿Me habéis oído? Detrás de un problema, sea de la índole que sea, no lo veas como una injusticia. ¿Por qué, Señor? No, cuidado, no, cambia, porque si no cambia vas a estar toda la vida igual, ¿eh? Y te vas a pegar 40 años en tu relación con el Señor, siempre, ¿por qué, Señor? Porque me da la gana, punto. Ay, perdón, Señor, ya está. ¿Y por qué me pruebas? Porque yo te quiero probar. ¿O es que Dios te tiene a ti que pedir permiso para probarte? Dios te tiene que pedir permiso a ti para ponerte en una situación un tanto difícil, en una situación que te pone un poco... ¿Te tiene que pedir permiso el Señor? ¿Tiene que consultar el Señor con alguien? Leed el libro de Job, dice, ¿quién le da consejos al Señor? Le decía el Señor a Job, ¿quién me instruye a mí? ¿Quién me asesora a mí? Los presidentes de los gobiernos se rodean de asesores, con grandes sueldazos, y entonces le dan consejos. Mira, pues sería bueno que hicieras esto, que no lo hagas, o que esta ley, cuidado, no sé qué, puedes perder votos. Pero el Señor no se rodea de consejeros. ¿Quién le va a dar consejo al Señor? ¿Quién le va a dar a Él para luego Él dar a los demás? Él no se tiene que rodear de consejeros. Cuando Él decide que en tu vida y en la mía pase algo, ya Él previamente ha declarado que lo que te pasa, si le amas, te va a ayudar para tu crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la Biblia. Por lo tanto, en Dios no hay injusticia. Dios no se va a pasar nunca contigo. ¿Y por qué lloro? Pues porque tienes que llorar. ¿Ah, sí? Claro. ¿Es que no lloró el Señor Jesús? Señor, pero... Claro, dice, y por lo que padeció, ¿aprendió? ¿A qué? La obediencia. Es que la obediencia no viene en el paquete. La obediencia hay que aprenderla. Y los que somos padres, o los que hemos sido padres y madres, sabéis perfectamente que el niño generalmente nace con la tendencia a desobedecer. No digo que es algo muy evidente en todos, pero hay muchos niños que son, perdonen la expresión, muy cabezones, muy tercos, ¿sí o no? Digo, en otros lugares, a lo mejor aquí entre nosotros estamos en otro nivel espiritual, nuestros hijos no. Nuestros hijos dicen, ven, sí papá, dime, no corra más, sí papá, no corro más, no te preocupes. No juegues, sí papá, no te preocupes. Y el niño está ahí así quietito, ya. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, Señor, ¿por qué ahora tengo esta situación? Pues porque el Señor quiere que la tengas. ¿O hay alguna queja? ¿Ponemos en la puerta de la iglesia un buzón de quejas? Quejas. Señor, quiero decirte que aquel día, cuando me dijo aquel hermano aquello, me parece que no estaba bien, Me parece que esto era para aquel que le venía bien, o aquella que no me saludó, o aquel que no... Hazme el favor, hombre, vamos a madurar, Vamos ya a espabilar, Vamos a espabilar, vamos a madurar. Todo lo que pasa en nuestra vida, si le amamos y estamos en obediencia y alineados con el Señor, es para nuestro bien y para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Me decía... se me quedó. Araceli. Oye, cuidado, me vino. Me decía Araceli, no te puedes imaginar lo que yo he aprendido en todo este tiempo, 4 trasplantes de córnea, meses sin poder congregarse, con temor de perder totalmente la visión, y aún falta otra operación.
¿Y qué pasa? ¿Que Dios se ha pasado con ella? ¿Que la tiene tomada con ella? Como yo le decía, no, es que yo me suspendo porque el profesor la tiene tomada conmigo. Ya. Siempre la tienen tomada contigo. Nunca es con el otro, siempre es contigo. No, hay un trato. Y Dios sabe cómo tratar a Araceli, como sabía cómo tratar a Josué, y a Moisés, y a David, y a José en Egipto, ¿sí o no? Uno dice, pero Señor, si era un niño bueno, ¿para qué tienes que probarlo tan duro? Oye, ¿a quién le gustaría que tus hermanos te vendieran y te llevaran a otro país donde no sabes hablar el idioma, donde no vas a ir a comer y a beber bien, vas a ir de esclavo? Oye, pero el Señor ¿lo permitió o no lo permitió? Por supuesto que lo permitió. ¿Cómo no va a permitir el Señor cuando dice que el Señor siempre estuvo en todo momento y en toda circunstancia con José? Dice, pero el Señor estaba con José. Y cuando lo meten en la cárcel por un delito que no ha cometido, porque claro, si tú metes la pata, ¿verdad? Tú dices, te para la Guardia Civil. Buenas tardes. Carnet de conducir y papeles del coche. Le voy a poner una multa. ¿A mí? ¿Por qué? Porque iba a 100 de aquí al sur. No, pero es que incluso puedo ir más. Puedo ir a 120. No, pero me da la gana de multarlo. Multado 500 euros, 3 puntos, le quitamos el carnet. Eso es una injusticia, ¿sí o no? Eso es una injusticia. Bueno, pues aparentemente lo que le estaba pasando a José era una injusticia. No se merecía ese trato. Pero ¿quién permitió todo eso? ¿Quién permitió que sus propios hermanos decidieran matarlo? Que luego el Señor lo salvó, pero realmente lo que querían era matarlo. ¿Quién permitió que el Señor, que lo llevaran a Egipto y lo vendieran, que lo metieran en una mazmorra con peligro de perder la vida? El Señor lo permitió. Entonces, cuando hacemos las cosas bien y ocurren cosas que no entendemos, ¡gloria a Dios! Esa es la garantía de que el Señor está invirtiendo de su tiempo en mi vida. Pero en este caso es al revés. En este caso los enemigos están prevaleciendo, las cosechas son robadas, la gente muere y pierde la vida porque están haciendo las cosas mal. Entonces tú tienes que pararte y decir, bueno, lo que me está pasando, primera pregunta que te tienes que hacer, ¿estoy bien con el Señor? ¿Estoy en obediencia? Sí. ¿No estás llevando una doble vida? No. ¿Estás viviendo en orden y en santidad con el Señor? Sí. ¿Te está pasando algo que no entiendes? Sí. Ese es el Señor que te está probando. Así de claro. Cuidado, vuelvo a repetir. ¿Estás viviendo en orden? No. ¿Estás haciendo cosas que no son agradables ante los ojos del Señor? Pues sí. ¿No estás llevando una vida en orden y en obediencia y en santidad? Pues no. Pues entonces lo que te está pasando es la consecuencia de haberle dado lugar al diablo. Y como le des lugar al enemigo, el enemigo lo toma. Y había momentos en los que Israel, hermano, tenía que clamar con toda su alma y con todo su corazón y arrepentirse. Y en el momento en el que clamaban, Dios levantaba un juez. Me da igual si es Sansón, me da igual si es Débora, me da igual si es Otoniel, si es quien sea. Dios, siempre que el pueblo clamaba y reconocía el pecado y el error, automáticamente Dios, como hemos leído, era movido a misericordia y Dios actuaba. El problema es que después, cuando moría el juez, en vez de haber aprendido la lección y de haber interiorizado el aprendizaje, volvían otra vez igual o peor. Y mire, cuando pecamos por ignorancia es una cosa. Pero cuando pecamos sabiendo que estamos pecando, es más delicado el tema. Es mucho más delicado. Y en el libro de Jueces, yo veo que hay como un denominador común. Peco, me viene el palo, me viene el castigo, la consecuencia. Uy, me arrepiento, clamo al Señor, Dios me ayuda. Ya como que me relajo, bajo la guardia, vuelvo otra vez a las andadas. Otra vez el enemigo me viene, problemas por aquí, problemas por allá, presión por aquí. Me arrepiento, clamo al Señor, Dios, pero espérate. Yo no creo que esa sea una vida cristiana correcta. Yo no creo que la voluntad de Dios sea que caigo, me levanto, caigo, me levanto, caigo, me levanto, caigo, me levanto. No, yo no creo en eso. Yo veo al Señor diciéndole a una mujer que está a punto de morir apedreada porque ha cometido un pecado que la ley decía que tenían que morir, pero el Señor la salvó milagrosamente y todos sabemos por qué. Pero que cuando la mujer se va a ir le dice, cuidado, yo no te condeno, pero vete y sigue pecando. No, vete y no peques más.
¿sí o no? Y yo veo al Señor cuando se encuentra con el paralítico de Betesda en el templo, el que sanó en Juan capítulo 5, y le dice, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Si siempre hay algo peor, ¿sabes? 38 años votados, sí, terrible, pues hay algo peor todavía. Entonces yo veo que el Señor advierte a los que sana, a los que liberta. Yo veo que el Señor en su palabra dice, oye, que el que me ha conocido no debe de seguir en la práctica del pecado. Tiene que haber un cambio. Claro, si no hay el cambio, usted no ha entendido nada. Si usted recibe perdón del Señor, si usted recibe misericordia del Señor, y luego tú no proyectas en los demás, en tu vida cotidiana, esa misericordia, es que no has entendido nada. Todos conocemos la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Un hombre que le debía millones, una fortuna a otra persona. Jamás iba a poder pagar semejante deuda. Se humilla, pide perdón, pide misericordia, y bueno, el que le debía el dinero dice, ven, vete y ya está pagada la deuda, vete. Cuando sale a la calle se encuentra con uno que le debía nada, unos céntimos, una minudencia, algo ridículo, y lo agarra y lo presiona y lo obliga y lo denuncia y lo llevan a la cárcel y el otro se entera y dice, oye, ven para acá. Yo a ti te perdoné miles de euros o de lo que sea, y tú has salido a la calle y en vez de actuar igual que como yo actué contigo, sales a la calle y no le perdonas a la gente ni lo más mínimo. Ahora me pagas todo lo que me debes y ahora te llevo a la cárcel. Pum, se acabó. ¿Qué te parece? Es una parábola con una lección y una profundidad espiritual tremenda, porque todo lo que tú has recibido a lo largo de tu vida, perdón, misericordia, amor, etcétera, etcétera, todo eso que tú ya has recibido y has entendido es exactamente la forma como el Señor te indica que tú tienes que perdonar y tratar a los demás, y si no lo haces, estás pecando. Porque no estás actuando bajo el Espíritu del Señor, sino bajo la carne. Y los que actúan en la carne piensan y hablan en las cosas de la carne. ¿Y la carne cuál es? La condición o la característica, muerte. Por lo tanto, en nuestra vida tiene que haber un cambio, no como esta gente que pecaba y se arrepentían, Bueno, yo sinceramente, permítame que les aporte mi opinión particular. Yo no creo que había un arrepentimiento genuino. No. Si lo hubiera habido, hubieran aprendido y no hubieran caído 200.000 veces como cayeron. Yo lo que creo que más bien lo que había era decir, bueno, tenemos un problemón encima, nos están robando las cosechas, nos están matando a nuestros hijos, lo estamos pasando mal, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, pero en el fondo no había realmente un deseo de cambiar, de hacer la voluntad de Dios, de volver a la fuente, de dejar el pecado, sino más bien era como el clamar para salir del apuro. Pero no porque en el fondo había un deseo genuino de agradar al Señor y de servir al Señor. Prueba de ello es que caían, se levantaban, y era un ciclo continuo y permanente. Eso no puede ser la tónica, no puede ser lo habitual en la vida de uno que se llama cristiano, hijo o hija de Dios. No puede ser. El pecado tiene que ser algo distante. El pecado no puede dominarnos, no puede enseñorearse de nuestra vida. La Biblia dice que el que practica el pecado, se convierte en un esclavo de dicho pecado, sea cual sea, sea cual sea. Es decir, si usted no domina el pecado en el nombre del Señor, que lo puede hacer, el pecado le va a dominar a usted. El pecado tiene un poder destructivo tremendo, a corto y a largo plazo. Por eso cada día, repito, cada día, tenemos que empezar de cero. No apartarnos ni un milímetro del Señor, porque podríamos, ustedes saben perfectamente, hay muchos ejemplos en la Escritura de personas que estuvieron bien un tiempo, pero en el momento en el que bajaron la guardia, en el preciso instante en el que aflojaron su relación con el Señor, fueron víctimas y fueron tragados por el enemigo. Mire David, ¿se acuerda de David? El dulce cantor de Israel, aquel que hacía huir a los enemigos de Israel, aquel que cogía un arpa y los demonios salían corriendo, aquel que mataba gigantes. ¿Se acuerda de él? ¿Sabe de quién estoy hablando, verdad? Aquel que dice la Biblia, el hombre más cerca del corazón de Dios, de ese precisamente estoy hablando. Y fue un hombre que cuando bajó la guardia, cuando miró y deseó lo que no tenía que mirar y desear, cayó como cualquier ser humano.
Y hay un libro, bueno, hay un versículo en la carta a Santiago, un versículo que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si no es un Superman, era un hombre sujeto a pasiones, y ya usted sabe lo que son las pasiones. Pablo decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, sal corriendo, no te pongas a discutir porque como te quedes caes, huye. Bueno, pues dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero claro, cuando se acercaba al Señor y vivía en santidad con el Señor y miraba al Señor, era una bendición. En el momento en el que prestaba atención a lo que había dicho la reina Jezabel, a lo que había dicho fulano mengano, bueno, pues ya saben, se desanimaba, se hundía, se quería morir, no aguantaba más, quítame la vida, me siento solo, no sé qué, no sé cuánto, y empezaba a decir y a orar tonterías. Miren Pedro, 3 años con el Señor, camina por encima de las aguas, ve a Moisés, ve a Elías, sube al monte de la transfiguración, pesca milagrosa, milagros, sanidad, algo increíble. Quita su mirada del Señor, pum, se hunde, y si no clama al Señor, allí estaría ahogado y sus huesos en el fondo del mar de Galilea. Es decir, se dan cuenta que no hay ni uno en la Biblia que haya apartado su mirada del Señor y se haya mantenido en pie. Es que, hermano, yo le voy a decir algo y no se asuste, el diablo nos odia. Satanás a usted lo odia. Claro, usted ha orado tanto y le ha reprendido. A mí me da, cuando yo oigo a gente que empieza a reprender y atar y no sé qué, yo digo, ay mi madre, espero que esta se mantenga bien firme en el Señor, porque como bajes la guardia, te va a meter una tunda el enemigo que te vas a enterar. Claro, en un momento de euforia, un momento de alabanza, un momento de no sé qué, ahí empezamos a reprender a diestra y a siniestra, ¿no? Pero la vida es muy larga y el diablo sabe esperar, y el diablo está ahí agazapado como león rugiente, tranquilito. El león es capaz de estar horas y horas esperando que pase una presa. Horas, yo digo, sí, horas. Pero el enemigo igual. Claro, dice, hoy hay culto, hoy está fuerte, hoy está animadito, hoy está pletórico. Espérate mañana, espérate la semana que viene, cuando baje la guardia, ¿te das cuenta? Entonces es muy importante vivir cada día cerca del Señor. Y quiero terminar diciendo algo. Vais a ver, por ejemplo, en momentos puntuales de la historia de Israel, en el libro de los Jueces también lo vais a encontrar, que hay momentos en los que hicieron algo, escucha bien, utilizaron algo que les funcionó, y cayeron en la trampa de pensar que ese utensilio o ese sistema o ese método era la varita mágica, y terminaron adorando a la varita mágica en vez de adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Por ejemplo, hay un momento en el que el pueblo peca en el desierto y empiezan a morir como moscas, miles y miles de los que habían hablado mal y murmurando y quejando, empiezan a salir de la arena. Curioso, estaban allí pero no salían. En el momento en que arriba empiezan a decir tonterías y a quejarse y a murmurar, empiezan a salir de debajo de la arena miles de serpientes venenosas. Curioso, ¿no? Empiezan a picar a medio pueblo. 14.000 cayeron muertos. Salen corriendo a Moisés y le piden que ore por ellos. Y el Señor le dice, mira, levanta ahí en un palo una serpiente de bronce y dile que miren, y los que miren, aunque sean mordidos, pues que van a sanarse y tal. Todos sabemos que hay detrás de todo esto una lección, como un tipo de Cristo y todas estas cosas, ¿verdad? Y bueno, se salvaron, pero realmente, ¿quién fue el que hizo el milagro? ¿Aquel cacho de lata, el Nahash Nahoshet, la serpiente de bronce, o fue el Señor? Pues terminan adorando a la serpiente de bronce. Terminan adorando a la serpiente de bronce y siglos más tarde tienen que destruirla en los tiempos del rey Ezequías, porque creían que aquella serpiente de bronce era milagrosa y entonces la tenían que adorar y tenerla. ¿Qué te parece? Llega Gedeón, una victoria tremenda. Hombre, Gedeón es un ejemplo, un hombre que se fió de Dios, un campesino que le cree a Dios, se va a la batalla y bueno, ve la gloria del Señor, y cuando regresa lo quieren nombrar rey y él dice, no, yo no quiero que me nombren rey. ¿Y cómo podemos pagarte? ¿Cómo podemos reconocer el favor que nos han hecho? Dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a poner una tela en el suelo, un mantel, y quiero que todos ustedes
y vuestras mujeres se quiten los zarcillos de oro y me lo echen ahí dentro del mantel y yo me lo llevo, esa es mi recompensa. Bueno, se lleva un saco lleno de oro y dice, ¿y ahora con todo este oro qué hago? Dice, vamos a hacer una prenda de vestir, un efod, y hacen un efod de oro. Y al final termina todo Israel adorando el efod, la prenda de oro que había mandado hacer Gedeón. Menos mal que no hizo lo mismo con la quijada de burro Sansón, ¿te imaginas? Con aquel hueso seco que mató a 1000 filisteos, hubiera dicho, la vendo, ¿quién da más? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Imagínate, ¿no? Así fue lo que pasó en la Edad Media, cuando por ejemplo una mujer llamada Helena, la madre de Constantino, se fue a Jerusalén y dijo, vamos a buscar los clavos de la cruz de Cristo, vamos a buscar la sandalia, vamos a buscar la sábana, vamos a buscar la cruz, vamos a buscar, y ahí se comenzaron a adorar las reliquias, y hay millones de reliquias por todo el mundo. Hay una pequeña iglesia en la plaza de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, donde están los clavos de la cruz de Cristo. Dijo alguien que si juntaran todos los clavos de la cruz de Cristo, hacían el Titanic otra vez. Hay tantos clavos de la cruz de Cristo. Astillas. El arca de Noé podríamos hacer con todas las astillas de la cruz de Cristo. Hermanos, no adoramos las cosas, no adoramos ni la sandalia, ni la chola, ni la túnica, ni los clavos, no. Adoramos, dice al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Y cuando tengas una victoria, no hagas culto de esa victoria. No exaltes a la victoria. No creas que, eso fue porque ese día me puse una camisa rosada y un pantalón negro. Entonces la próxima vez que tenga un problema, me voy a poner la misma blusa y el mismo pantalón, oro las mismas palabras y en la misma forma y en la misma posición, y Dios me va a responder, no, que no es la posición, no es el color de la blusa, es el Señor el que te da la victoria, y si no te la da el Señor, no te la da nadie. Por eso nos agarramos al Señor, y por eso en la Biblia tú dices, ¿y cómo se puede orar? Dice la Biblia, orar en las camas, sentado, de pie, de camino, cuando entra, cuando sale, para que no hagamos culto de las cosas, sino que al que le hagamos culto y le demos la gloria y la honra, sea nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar en esta tarde, para que leyendo este libro de los jueces, que es precioso, tú vayas descubriendo cuáles son tus áreas débiles, en qué áreas el enemigo se ha fortalecido, se ha quedado ahí quieto y no se quiere ir. Pero recuerda que cuando el pueblo de Dios clamaba al Señor, el enemigo era destruido, se levantaba un juez, y yo te digo algo, el que se levanta cuando tú oras es el Señor. Él es tu verdadero libertador, Él es el que te liberta de tus enemigos, no un hombre, no un juez, no un pastor, no un evangelista, un apóstol. Cuando tú clamas al Señor, el que se levanta y te da la victoria es Él, porque a Él adoramos y a Él honramos. Aleluya. Te damos gracias, Padre Santo, en esta noche por este privilegio tan grande que nos has dado de estar aquí escuchando tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, suples todas y cada una de nuestras necesidades cada día, nos muestras cada día tu amor y tu misericordia. Te pido, Señor, que traigas sanidad a los que necesiten ser sanados, que traigas fortaleza a los que necesiten ser fortalecidos, y que a todos y a cada uno de nosotros nos ayudes a seguir adelante, no permitiéndole al enemigo que tome ningún lugar, sino peleando la buena batalla, la batalla de la fe, para que podamos obtener tu victoria cada día en nuestra vida. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas y los mensajes ocultos que se encuentran en tu bendita y poderosa palabra, y podamos deleitarnos y gozarnos y disfrutar de este regalo tan hermoso de la salvación y de tu palabra dada a nuestras vidas. Sigue con nosotros, Señor. Sigue siendo nuestro pastor y líbranos de todo peligro y de todo mal, y que te podamos siempre honrar y servir a donde quiera que vayamos y donde nos encontremos. A ti la gloria y la honra, Señor, y todo lo pedimos en el santo, bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.